Y pues vamos a comenzar con Comentarista Limón. Serían 10 minutos comentarista a las 2:13 en horario colombiano. El Valle del Conde. En la época colonial, en la pintoresca ciudad de Moquegua, vivía Ignacio, un criollo que había recibido el prestigioso título de conde de parte del rey de España. Este reconocimiento no solo le otorgó un estatus elevado, sino también un sentido de poder y elegancia que disfrutó al máximo. Con su séquito de sirvientes y esclavos, Ignacio se sentía invencible. Esta ciudad no sería nada sin mí, exclamó Ignacio, ajustándose el abrigo con un aire altanero, mientras sus sirvientes sonreían a su alrededor. Sin embargo, había algo en su corazón que lo impulsó a buscar la libertad, y esa libertad la encontró en el río que serpenteaba a las afueras del valle. Cada tarde Ignacio se aventuraba a la orilla del río, donde el murmullo del agua y el canto de los pájaros le ofrecían un respiro del bullicio de su vida aristocrática. Le gustaba sumergirse en las aguas frescas, dejando que el río lavara no solo su piel, sino también las preocupaciones. Aquí estoy solo, Ignacio, sin títulos ni obligaciones, murmuraba para sí mismo, sintiendo la libertad del agua. Sintiendo la libertad del agua suena muy raro. Un día, decidido a explorar más allá de lo habitual, Ignacio se internó en el río y siguió un sendero hacia los cerros cercanos. Su séquito protestó. Señor, no es seguro ir solo, dijo uno de sus sirvientes preocupado. Silencio, respondió Ignacio con desdén, necesito un momento de soledad. Los sirvientes no pudieron hacer nada más que seguirlo con la vista mientras él se adentraba en la naturaleza. Al llegar a una cueva oscura, Ignacio escuchó un llanto que lo hizo detenerse. Al acercarse, descubrió a un niño de 5 años, de cabello enmarañado y ojos grandes, que lloraba solo en la penumbra. ¿Por qué lloras, pequeño?, preguntó Ignacio, inclinándose para mirar al niño. No tengo a dónde ir, sollozó el niño, sus ojos reflejando. Esto está mal. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sin pensarlo, Ignacio lo llevó a su casa, prometiendo cuidarlo. Ojo con abusar de los gerundios, ¿no? Por ejemplo, acá puedes decir, sin pensarlo, Ignacio lo llevó a su casa y prometió cuidarlo. Te llamaré Manuel, declaró Ignacio, sintiendo una extraña conexión con el pequeño. Los días se convirtieron en semanas y Manuel se convirtió en parte de su vida. Sin embargo, había algo inquietante en el comportamiento del niño. Todas las mañanas Ignacio despertaba para encontrar que Manuel había desaparecido de su habitación. ¿Dónde te has metido, Manuel?, preguntó Ignacio una mañana mientras buscaba al niño por toda la casa. Aquí estoy, dijo Manuel, sentado en el hall de la casa con las medias llenas de barro. Debes dejar de jugar en la tierra, le reprendió, aunque no pudo evitar sonreír ante la travesura del niño. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a cambiar. Objetos valiosos empezaron a desaparecer de la casona. Platos de porcelana fina, cubiertas de plato, incluso joyas familiares. Manuel, ¿tú has visto mis cosas?, inquirió Ignacio una noche, frunciendo el ceño. No, señor, respondió el niño con una sonrisa inocente. Ignacio, frustrado pero intrigado, decidió investigar. Cada vez que intentaba confrontarlo, Manuel lo miraba con esos ojos encantadores. Una mañana, al despertar, Ignacio notó que Manuel no estaba en su cama. Alarmado, salió del jardín, pero no había rastro del niño. Manuel, gritó, ¿dónde estás? Desesperado, preguntó a sus sirvientes. Luego decidió buscarlo en toda la ciudad, pero nadie había visto al pequeño. La preocupación se apoderó de él y la inquietud creció cuando recordó la cueva donde lo había encontrado. Sin perder más tiempo, Ignacio se dirigió al río entre los cerros, decidido a resolver el misterio. Al entrar en la cueva, la oscuridad lo envolvió. Manuel, llamó su voz temblando en el aire pesado. Esto tampoco sería correcto. Pronto se encontró frente a un espectáculo aterrador. Todos sus objetos valiosos estaban amontonados en el interior, junto con otros bienes que pertenecían a las familias más distinguidas de Moquegua. ¿Es Moquegua o no se pronuncia esa U? ¿O es Moquega? ¿Qué es esto?, susurró Ignacio, horrorizado, pero lo que más lo aterrorizó fue ver a Manuel. En lugar de un niño, lo que miró era un enano con la apariencia de un niño, de piel pálida y ojos brillantes que reflejaban una astucia siniestra. Tú, exclamó Ignacio, dando un paso atrás. ¿Quién eres?
Soy tu hijo, conde, respondió el enano escupiendo saliva. Ignacio sintió una ola de terror recorrerlo. Trató de retroceder, pero la cueva parecía haberse cerrado. El aire se volvió frío, desesperado. Buscó una salida, pero nunca la encontró. Desde aquel día, el conde Ignacio nunca fue visto nuevamente en Moquegua. La ciudad murmuraba leyendas sobre él y su misteriosa desaparición. Los habitantes del valle comenzaron a llamar a ese lugar el Valle del Conde, un recordatorio del poder y la elegancia que se había esfumado en la oscuridad de esa cueva. Se decía que todos los tesoros de las familias adineradas seguían allí, custodiándolos por el enano que había engañado al conde, quien se había perdido entre las sombras y los secretos del pasado. Ok, vengo mirando. ¿Se pronuncia la U? Si se pronuncia la U, tienes que poner los dos puntitos arriba de la U, ¿vale? Moquegua. Es un poco difícil de poner. Vamos a ver si yo puedo. A ver. Creo que no. A ver. No me sale. Ya me olvidó cómo era. Pero bueno, hay que cacharrearle al Word para ver cómo se pone. Bueno, Ignacio no. Comentarista de Limón. Sí, este cuento se parece un poco al cuento anterior en el sentido que estás como tratando de recrear leyendas de la zona, de esa zona. Y no está mal, pero no siento la atmósfera de suspenso, no siento como que al principio suena como a un cuento que está narrado para niños por el tono que manejas y luego parece simplemente, o sea, como que él notó algunos rasgos de mitología, como de cultura, de mitos, leyendas, pero luego no logro sentir como ese suspenso dentro del cuento, dentro de la historia en sí, como que sí es predecible que algo va a pasar con el niño, que algo sobrenatural, que algo raro va a pasar con el niño, pero no siento ese suspenso, esa tensión que debería de pronto sentir en una historia de horror. Haría falta que, por ejemplo, acortaras la historia. Creo que no es necesario que te extiendas tanto en la historia, que omitieras un poco de introducción al comienzo, que quitaras muchos diálogos. Creo que estas historias como que suenan mejor sin los diálogos y más bien poniendo resúmenes de los diálogos, porque no sé, a veces los diálogos lo que hacen dentro de las historias de suspenso, sobre todo en los cuentos, es que por la forma en la que son esos diálogos, me sacaba a mí como de esa tensión o me saca a mí de esa atmósfera tenebrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que todo está en la forma en cómo se pronuncian esos diálogos. Y esos diálogos de historias de terror sacados de contexto pueden sonar chistosos. Entonces yo trato de evitar mucho los diálogos cuando se trata de historias de este tipo y sobre todo cuando son cuentos, porque siento que puedo manejarlo mejor en silencio, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no sé si han visto algunos cortos animados o bueno, algunos cortos de terror en donde también tratan de manejar mucho los silencios, es decir, en donde está la música de fondo que suena tenebrosa, pero al mismo tiempo se maneja mucho los silencios, es decir, que los diálogos son muy pocos, que juegan más es con las imágenes, como con los suspiros, como con los gritos. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ven este tipo de historias, se juega mucho con los silencios. ¿Sí? Yo creo que haría falta eso, yo creo que también haría falta que quitaras, yo creo que es una historia que se puede manejar en una o dos páginas como mucho, creo que 3 es demasiado para una historia de este tipo. Sin embargo, en general tu gramática está muy bien, lo que veo es que estás repitiendo muchos gerundios, pero de resto, digamos que está bien, ¿no? La recomendación de poner los punticos en la U. ¿Tienes alguna pregunta? Espérenme un momento que mi vecino va a poner música. Voy a cerrar las ventanas.
Listo. Para que no se escuche ahí tanto el ruido. Em, ¿Dónde me equivoqué? Creo que donde dice su voz temblando. Trata de no repetir tanto gerundio. Si esas partes en amarillo, no. Siento que está como muy repetido ese gerundio ahí, como que muy forzado. Trata de omitirlo, ¿vale? Sin embargo, puedes ver la repetición en YouTube por si necesitas como verificar algo nuevo. También siento que la lectura en voz alta, o sea, que alguien más lea tu historia, como que te da a ti a entender también dónde tienes que hacer los cambios, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias, comentarista, por tus cuentos. Qué bueno que estés haciendo el ejercicio de escribir cuentos. No sé, no me contestaste la pregunta de cómo te ha ido con ello, pero siento que vale la pena intentarlo. Siento que uno aprende más rápido escribiendo cuentos que escribiendo novelas. Es más fácil, ¿sí? ¿Alguien más me quiere enviar su escrito? Tengo 2 cupos, acabamos de comenzar. Apenas revisamos a comentarista Limón. Tengo otros 2 cupos más para los que quieran animarse a que los corrijamos hoy. Tú eres Jafret, ¿cierto? Que me dice que le pida bachata al vecino. Si eres Jafret. O ya se me olvidó otra vez el nombre. Pero bueno, chicos. Si alguien más me quiere enviar su historia, puede enviarla ahora. Si no, esperamos un poquito para ver quién más. Si no hay nadie, puede enviar otro. Ahí tienes que esperar, comentarista, por ahí unos 10 minutos más. Porque pues tú has tenido suerte. O yo no sé si tú has estado muy pendiente de los live, porque como que hago live y apenas inicio tú ya estás llegando. Y ya estás llegando con tus cuentos. Entonces las últimas revisiones, correcciones, has estado ahí de primera. Y ese es el espíritu. Te felicito por estar tan atento. Me agrada. Pero pues vamos a hacer la espera a ver si llega otra persona y darle la oportunidad a otra persona, porque sé que muchos siempre, pues no sé, por temas del horario, que a veces pueden, a veces no, que el tema que yo no soy cumplida, les dije que los sábados, luego les dije que los viernes, luego otra vez los sábados. Pero sí depende, o sea, depende de la rutina que tenga en la semana, si tengo tiempo, ¿no? Por lo menos ayer sí no pude hacer, entonces de una vez les informé que iba a hacer live hoy. En lo que empieza la bachata, checo si tengo algún texto a la mano. Murió mi disco duro. Qué mal, en serio. O sea, yo no me imagino que cómo me sentiría si se perdiera las cosas que he escrito. De hecho, o sea, yo lo tengo todo en la nube. No les voy a decir en qué nube, pero está en la nube. Y lo he tenido ahí mucho tiempo. Y hubo una oportunidad en donde esa nube reportó problemas y que supuestamente estaba llena y no sabía yo por qué. Bueno, luego me enteré que lo queda por ahí en la papelera o algo, que me había guardado una copia de seguridad de todos mis documentos, algo así. Pero el caso es que me asusté porque guardé temporalmente mi carpeta de escritos en el escritorio de mi computador. Y ya cuando la fui a mirar no aparecía la carpeta. Y yo no. Y me pegué mi llorada. Pero luego los encontré todos y ya. Es que imagínense uno invirtiendo tiempo, años, esfuerzo en escribir algo, así no sea no sea el mejor escrito que se haya hecho, pero todo lo que uno invierte en ese esfuerzo, todo el aprendizaje, todo el tiempo y el trabajo que conllevó escribir eso, para que se te pierda así como así, eso duele. Vamos, envíen, si no me gano todos los cupos. Sí, chicos, si alguien quiere que lo corrijamos, bueno, que lo corrija, por favor envíenme su escrito, lo corregimos 10 minutos.
Una misma obra se puede corregir hasta en 3 oportunidades distintas. Pregunta, comentarista. Hola mío, ¿cómo estás? Bienvenidos. Pueden ver las repeticiones en YouTube, para los que tienen alguna duda. Próximamente también les voy a subir un video haciendo una reseña de un libro. Ahorita la que les voy a subir es la reseña de Mujercitas. Estoy leyendo otra saga, porque hace poco me terminé de leer la saga, el último libro que me faltaba de la saga de Harry Potter. Y ahorita ya saqué otro libro que es de la saga del Señor del Tiempo, que alguien de acá me la recomendó. Me queda también el último libro. Cuando lo termine el de la saga del Señor del Tiempo también voy a hacerles un video hablando de esto. Aunque yo creo que esos videos de reseñas y eso que son más largos los subo a YouTube, pero sí me voy a demorar un poquito porque pues son videos más largos y pues me demoro más en la edición, claro está. Pero pues para comentarles un adelanto de lo que se viene. Se vienen cositas, como dicen. Pregúntame. Gracias por seguirme. Bueno, ¿cuánto llevamos esperando? Esperamos 3 minutos más. Si nadie aparece, volvemos a revisar a comentarista Limón. Bienvenidos a todos. Comentarista Limón aprovecha. Aprovecha que nadie viene y él dice, no, pues si nadie quiere, yo estoy acá disponible. ¿Por qué muchos escriben o llenan sus escritos con había? Creo que había es una palabra que suena muy elegante y que estamos acostumbrados a escucharlas por el tema de los cuentos para niños. Había una vez. Sin embargo, yo no le tengo tanto odio a la vía. Realmente siento que no lo noto demasiado cuando lo escribo y siento que a veces yo también lo escribo demasiado en obras, en un escrito. Cuando veo que estoy usando demasiado de la vía, pues como que cambio la conjugación del verbo y lo quito y ya, pero pues tampoco como que tengo fobia a la vía, como, ay, no. Siento que a veces le da cierta elegancia al escrito. Y pues nada, es simplemente como todo, ¿no? Como tratar de no abusar de las cosas. Bueno, Jeffrey, ya lo estoy acá abriendo. Entonces, regálame un momento. Le pusiste Totatodi. Ok. Hola Lander, ¿cómo estás? ¿Ya están ocupados todas las revisiones? Me queda un cupo. Ese que me mandé ya lo había corregido, pero es de lo que se perdió. Pero es de lo que se perdió. Ah, ok, ese lo habías corregido, pero se perdió, entonces no quedó la corrección. Bueno, entonces vamos a corregir este. Tenías 10 minutos a las 2:32. Lander, claro, puedes enviarme lo que quieras. Vamos a comenzar. Había un pequeño lugar al que podríamos llamar pueblito. A veces ruidoso de fiestas, a veces silencioso como un cementerio embrujado digno de cuento. Los habitantes vivían para sí mismos, todos hacían cosas para los demás. Los muebles del carpintero podían verse en todas las casas. Las alfombras que hacía la costurera aparecían multicolores debajo de cada puerta. Frutas y verduras eran idénticas en las canastas y costaban lo mismo sin importar quién las vendiera. El pan de las mesas era siempre esponjoso, relleno de crema con toda pieza adornada de figuras triangulares rojas que desprendían un olor a cereza. Cada una de las cosas que los habitantes compraban era entregada en bolsas de papel.
Cada una tenía un dibujo hecho a mano, el cual nunca se repetía. El hombre de las bolsas de papel no era un hombre de riquezas, gastaba tanto en pintura que las ganancias de la venta de bolsas apenas y le dejaban para vivir al día. El dibujo de bolsas le tomaba medio día, era un trabajo duro y para algunos innecesario. Para algunos innecesario. Cada dibujo era una historia condensada. Los niños, hijos de compradores que embalaban sus cosas en las bolsas de papel, eran los primeros en imaginar aventuras al ver esos dibujos. Los géneros eran muy distintos y fáciles de identificar por colores. Había dibujos azules, aventuras caballerescas donde siempre había armaduras, espadas y valientes defensores de reinos ilustrados detrás de ellos. Bueno, es un cuento, ¿cierto? Quisiera terminarlo, pero siento que si lo termino se me va a olvidar lo que te voy a decir. Mientras tanto, una recomendación. Estoy notando que te me complicas mucho con las oraciones. Las haces, te tiendes como a extender y eso hace que o sea, como les he dicho yo en otras oportunidades, mientras más larga sea una oración, más posibilidades hay de que se vuelva confusa. Y siento que tú quieres como que coger una imagen y extenderla hasta lo máximo, ¿sí? Imagínate como si coges un chicle y solo tienes un pedacito de chicle, pero quieres estirarlo y estirarlo hasta más no poder. Entonces cuando lo estiras y lo estiras, pues el chicle en sí pierde su forma y pierde su propósito, ¿no? Es como eso, trata de no extender demasiado las oraciones, sino trata de hacerlas más cortas y que las imágenes que están representadas en las oraciones no sean tan largas. Si necesitas ahondear en una idea, trata de combinarla con otra imagen, ¿sí? Entonces una imagen y la separas luego por otra imagen. Castillo con torres donde aguardaban princesas de peinados extravagantes, siempre custodiados por monstruos gigantescos y temibles. En ocasiones en lugar de castillos se veían cuevas misteriosas. En ocasiones en lugar de castillos se veían cuevas misteriosas en las cuales solo se apreciaban ojos malignos a la espera de un duelo con los valientes caballeros. Demasiado larga. Habían también variantes de los mundos azules donde podían verse lagos encantados con driadas misteriosas y coquetas danzando entre los nenúfares. En esos casos no se vestían los caballeros alistándose para pelear, sino que se llevaban sus mejores ajuares para intentar enamorar a esos seres encantadores que le robarían el corazón. Y el otro problema que veo es que, mira, esta es una oración larga. Luego volvemos aquí y ves que es otra oración larga. Y le continúa otra oración larga. Y la que le sigue es otra oración larga. Son demasiadas oraciones largas que se continúan una con otra, ¿no? Y eso hace que la lectura se sienta muy pesada. Son cosas que le pueden restar velocidad a tu escrito. Y recuerda que estamos en un cuento. Yo no quiero demorarme tanto para saber cómo se desarrolla el cuento. Si es un cuento, quiero entrar en el desarrollo del cuento, en la acción, lo más pronto posible, ¿sí? En este caso, puedes utilizar, yo dejaría aquí en este párrafo 2 oraciones largas y el resto trataría de que fueran solo oraciones muy cortas. Por ejemplo, oraciones así, oraciones de este tamaño más o menos, para que me entiendas. Había dibujos verdes, pequeñas ventanas de belleza hipnotizarte que permitían a las personas ver bosques llenos de árboles y plantas que no había en su región. Gigantescos y frondosos árboles colgantes que tenían sus raíces muy por debajo de la tierra, creando sombrillas gigantescas que mostraban sombras enormes e invitaban a frescuras que podían sentirse al ver los dibujos. No siempre había árboles en sus dibujos, se podían también apreciar enormes montañas cubiertas por pastos verdes que evocaban el sentido de la aventura en quien se dejaba transportar tras esos dibujos. Cada dibujo verde tenía a su alrededor una línea curvada que parecía desvanecerse poco a poco. Se contaba siempre que experimentar el verde era sentir en las bolsas incluso el aire frío.
como si se estuviera en esos lugares. Ojo porque te estás demorando en comenzar mucho tiempo. O sea, me diste como una imagen inicial de que en este pueblito todo funcionaba igual, salvo lo que se dibujaba en las bolsas de papel. Y luego te quedaste en las bolsas de papel y en los dibujos de las bolsas de papel y siento que no me interesa tanto saber qué es lo que dibujaban en las bolsas de papel. O sea, no has hasta el momento colocado algún hecho que me haga a mí pensar por qué tengo que saber eso. Es decir, por qué a mí como lectora tiene que interesarme qué tipo de dibujo tenía cada bolsa. ¿Con qué motivo, razón o circunstancia a mí viene a interesarme algo como eso? ¿Sí? Tienes tú que plantear la duda desde el comienzo o la incertidumbre de, o sea, tienes que plantear esa semillita que me haga a mí pensar o sentir que tengo que saber la información que me vas a dar a continuación, ¿sí? Porque si tú no me plantas esa semillita de incertidumbre, de saber el porqué de las cosas, pues yo no voy a encontrar lo que me cuentas como atractivo, sino como interesante, porque pues realmente no me interesa, ¿sí? Tienes que primero capturar mi atención, decirme, tú tienes que saber esto, porque si lo sabes vas a descubrir esto otro, y ahí sí como que vas a lograr tener mi atención, ¿vale? Los dibujitos amarillos, los dibujitos morados, los dibujitos amarillos, los dibujitos rojos. Ahora, si es para simplemente como para em, plantearme muchas imágenes en la cabeza que no necesariamente me van a contar una historia, no sé, podrías ser mucho más concreto. Entonces, si me vas a hablar de dibujos de diferentes colores, entonces dibujos morados, ok, una sola imagen que represente los dibujos morados y te ahorras todo este párrafo, ¿sí? Entonces yo pondría aquí dibujos morados y no me iría más de allá, ¿sí? Esto es lo que yo utilizaría para describir dibujos morados. Y dibujos amarillos, entonces lo mismo, no me extendería más de esto. Dibujos rojos, no me extendería más de esto. Cuando te obligas a ti mismo a que tienes un número limitado de palabras o de páginas, en este caso palabras porque estamos hablando de un cuento, cuando te obligas a ti mismo a que tienes un número determinado de palabras, tú lo que va a hacer tu cerebro es comenzar a lanzar ideas una tras otra, para ver cómo acomoda todo lo que quiere decir en, en un párrafo más corto. O sea, en la cantidad que tú necesitas, ¿sí? Es como cuando escribes un comentario por TikTok. TikTok tiene un límite de palabras, ¿no? No te puedes extender así a gusto como puedes extenderte en otras plataformas. Acá tienes un número limitado de palabras, como en las otras redes sociales, ¿sí? En la X. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que como que mirar cómo acomodas todas las palabras para que lo que quieres decir alcance dentro de ese número limitado de palabras, ¿cierto? Es lo mismo para aquí, para este caso. El pintor y vendedor de bolsas de papel disfrutaba sentarse en el parque a contemplar las reacciones a su trabajo por quienes transportaban sus víveres en las bolsas. Por supuesto, la reacción más común era la de los niños, aunque poco a poco esa cacería de historias se volvió costumbre entre adultos que compartían largas disertaciones sobre significados y recuerdos que brotaban del estímulo de los dibujos. El resto de las personas, es decir, los comerciantes a regañadientes, aceptaban esas bolsas sin entender del todo la fascinación de sus clientes por las mismas. Para ellos se trataba de un gasto y esfuerzo de un tercero que los beneficiaba en algo que les parecía una pérdida de tiempo y dinero. Pero mientras se vendieran cosas, lo demás no les importaba. Recibía los encargos de bolsas siempre con condescendencia y poco de amigable lástima del pintor de bolsas, a quien consideraban un mal negociante. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? A ver, hola Darlet, ¿cómo sigues? Todo, a ver, atento.
Consejo, consejos para hacer buenos diálogos espontáneos. Estoy en proceso de una historia, pero necesito saber cómo hacer buenos diálogos espontáneos. Bueno, primero que nada, los diálogos dependen de cada historia, ¿sí? Como le explicaba Comentarista Limón, él estaba creando un cuento de suspenso de terror y allí yo le recomendé no usar tantos diálogos, ¿sí? Porque sobre todo en estas historias se maneja mucho los silencios. Entonces depende también del tipo de historia que estés escribiendo. Ahora bien, la recomendación que yo les suelo dar de forma general es que los diálogos se vayan a lo más importante de la conversación, que no nos queden todo con las introducciones, con las presentaciones, que en lo que quede de los diálogos, lo que veamos, lo que le vayas a contar al lector tiene que ser lo más importante de esa conversación. Porque cuando tú estás contando un chisme y le dices, oye, mira que el otro día me vi con Felipe y Felipe me contó esto y esto otro. Tú no le cuentas a la persona a quien le estás contando el chisme todo lo que te dijo Felipe, sino que le dices lo que le interesa escuchar. Lo más importante de esa conversación es lo que vas y cuentas, ¿cierto? En los diálogos ustedes tienen que tratar de hacer algo similar, que sea lo más importante de la conversación, lo que el lector conozca y que tengan un propósito, ¿no? Que tenga el propósito bien de informar, bien de darme, o sea, información sobre la historia o bien información sobre el personaje o, sí, que cumpla un propósito también ese diálogo. Acepto el pecado. Mis narradores quedaron atorados en mi paso en la radio, pero agradezco las recomendaciones. No entiendo ese comentario, ¿cómo así? Bueno, en todo caso, ¿tienes alguna pregunta, Jafred? Si no, pues vamos entonces con Lander. Lander, ¿tú ya me mandaste tu historia? Revisión Express me pusiste. Lander, novela en proceso versión 2. Lo envío en formato Word para que te sientas libre de quitar y poner cosas. Gracias. Gracias. Sin preguntas, muchas gracias. Gracias a ti entonces por enviarnos la historia. Aunque no cambia mucho, ¿pero qué? Pero quiero saber qué opinas, perdón por los posibles errores. Lander, no te disculpes, o sea, es normal, ¿sí? Es normal, estamos en confianza. Aquí la única que puede criticar el escrito soy yo. Cualquiera que critique tu historia lo saco de InLive. No te preocupes. Estamos para aprender. Voy a agrandar un poco la letra. Y me voy a hacer chiquita. Bueno, entonces tienes 10 minutos a las 2:47. Las flores, aún las recuerdo, aunque no he visto una en años. Todavía conservo la impresión de su textura y el olor que desprendían me sigue persiguiendo en sueños. Me gusta cómo está sonando, pero esta parte y el olor que desprendían me persigue aún en sueños. ¿Sí? Creo que sonaría mejor. Era apenas un niño cuando mis padres me llevaron lejos de la ciudad y fue la primera vez. Me persigue. Ya que dijiste que Aruñe. Era apenas un niño cuando mis padres me llevaron lejos de la ciudad y fue la primera vez que vi un campo verde natural. Sentí los pétalos bajo mis dedos y la brisa fresca sobre mi rostro. Todavía conservo ese recuerdo. Conservo y conservo ese momento.
igual que conservo la sonrisa de mis padres en mi memoria, porque fue la última vez que la vi. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a utilizar este párrafo como ejemplo. Me parece muy bien que acá, en esa parte de acá, repitas el verbo conservar, ¿sí? Es lo que yo les he dicho a ustedes, de que tienen que duplicar o triplicar una imagen inicial para continuar con el ritmo de la narración. En este caso, sin embargo, este párrafo de acá, esta oración de acá, se sentiría repetitiva, ¿sí? Para evitar eso, porque es normal, a mí también me ocurre todo el tiempo que repito verbos y cuando leo en voz alta es que me doy cuenta, cambiaría este conservo por un sinónimo. Entonces busco aquí, todavía guardo, listo, entonces todavía guardo la impresión de su textura y ya, y solucionado el problema, ¿sí ves? Entonces estaría bien la repetición del verbo en esta oración de acá. Sin embargo, para evitar que se suene repetitivo, teniendo en cuenta la oración anterior, simplemente cambio esto por un sinónimo y ya. Siguiente estación, Cielo Alto, Distrito 6. Anunció la operadora, sacándome de mis pensamientos. Me encontraba entonces en el gran metro subterráneo de Aegis. Sin darme cuenta, llevaba sumergido en mis pensamientos por más de una hora. Ojo, porque aquí sí estás repitiendo pensamientos y otra vez pensamientos. Al ver a mi alrededor noté que el metro iba casi vacío, entonces yo quitaría esa parte. O lo cambiaría también por otro sinónimo, o sea, sin darme cuenta llevaba más de una hora sumergido en mis recuerdos, para cambiar. Al ver a mi alrededor noté que el metro iba casi vacío, a excepción... ojo, porque aquí me pones una excepción que es casi y luego me pones excepción como tal en palabra y es contradictorio, ¿no? O sea, estás diciendo lo mismo básicamente. Entonces puedes decir como a mi alrededor noté que el metro estaba vacío a excepción de unas cuantas personas, ¿sí? Porque no dices casi vacío a excepción, o está vacío o no está vacío, ¿sí? El metro solo era usado por las personas de los barrios pobres que no podían pagar un transporte aéreo. Siento que esta explicación está muy bien, pero creo que no es el momento oportuno para ponerla. Porque si me vas a hablar de que el metro estaba vacío, a excepción de algunas cuantas personas, de inmediato la atención del lector se centra en lo último que dijiste, que son personas. Entonces no estoy pensando en la clase social de estas personas, estoy pensando en rasgos físicos de estas personas, en edades de estas personas, en ropa de estas personas, en algo que me describa cómo son. Si me vas a describir eso, entonces pónmelo aquí de inmediato y no me introduzcas otra imagen, ¿sí? Porque es que mira, acá luego me vas a hablar de lo que yo te estoy diciendo, de la descripción de esas personas, ¿no? Pero resulta que entre esta parte, esta oración y esta oración, hay una imagen que me está interrumpiendo, que no está, o sea, que está interrumpiendo esa fluctuación, ¿sí? ¿Sí me explico? Y es esta oración de acá. Me estás hablando con una imagen y de pronto esa imagen se ve interrumpida y luego otra vez tengo que volver a la imagen. Ojo con eso, ojo con esas aclaraciones. Aún curioseando al alrededor, ¿sí ves? Tuviste que hacer uso de esta oración, ¿cómo es que se le dice? De este conector para volver otra vez a la imagen anterior. En cambio, si me quitaras esta oración de acá y continuaras con esta, no harías falta usar ese conector. Una mujer con un niño en brazos llamó mi atención a lo lejos. El niño no parecía tener más de 2 años. Entonces yo te recomiendo que aquí, antes de hablar de la mujer, me hables de unas 2 personas más y luego sí menciones a la mujer, ¿sí? Porque cuando uno va a centrar su atención en alguien, entonces primero mira quiénes están, ¿no? Entonces veo una señora,
veo un señor anciano, veo a un niño, igual, regreso mi vista a la señora que fue la que me pareció más interesante, ¿no? El niño no parecía tener más de 2 años, mientras que la mujer aparentaba unos 25. Vestía un largo abrigo marrón que le cubría hasta la pantorrilla, con el pelo ajustado en una coleta, aunque lo que llamaba más la atención era su rostro. Ojo porque llamó mi atención y luego llamaba más la atención. Entonces ahí hay una repetición también. Tenía un rostro cansado y una mirada apagada, pero incluso así veía al niño con una sonrisa gentil que desprendía un amor genuino, uno que solo una madre puede ofrecer. ¿A qué sería en pasado? Uno que solo una madre podía ofrecer, o ofrecerle inclusive. La sonrisa de la mujer trajo a mi mente recuerdos de mi propia madre, de hace muchos años, cuando aún era un niño. De hace muchos años, sobra. Éramos una familia cálida, con una vida tranquila y bien posicionada. Vivíamos en Okazum, una ciudad al sur del Distrito 6. Recuerdo que mis padres y yo solíamos viajar mucho. Salíamos de la ciudad y encontrábamos lugares llenos de naturaleza, que incluso para ese entonces era casi imposible de ver. Las grandes metrópolis habían extinguido todo rastro. Acá sería mejor, en vez de se habían extinguido, porque en ese momento que él está recordando, en ese momento como él está recordando, cuando él era niño todavía existía naturaleza, entonces no se habían extinguido. O sea que esta frase sería incorrecta. Entonces sería, las grandes metrópolis se encargaron de extinguir todo rastro de naturaleza, y es ya hace varios años, ¿no? Sobraría. Incluso antes de que yo naciera, incluso antes de que los Ravagers se esparcieran. Tengo vagos recuerdos de cada momento vivido con ellos, y aún recuerdo la misma mirada cansada de ambos y la sonrisa que siempre tenían al verlos. Es la misma que podía ver en la mujer del metro. Mi padre murió pocos meses después de la última vez que visité el campo lleno de flores. La última vez que pude sentir aquella brisa fresca y el calor del sol que se colaba entre las hojas de los árboles. Cada vez que recuerdo ese momento intento aferrarme a él, al calor del sol y la fragancia de las flores, pero todo comienza a desvanecerse. Ay, bueno, voy a interrumpir un momentico porque me siento muy orgullosa de ti, Lander. Se nota que has mejorado muchísimo, muchísimo desde la última vez que te corregí esta historia, y me hace sentir mucha felicidad. O sea, me siento muy orgullosa. Sé que yo no hice gran cosa, que tú hiciste casi todo el trabajo, pero de todas formas me siento orgullosa de ver cómo has avanzado y de ver cómo has mejorado. Me alegra tanto, tanto poder leer esto y ver cuánto has avanzado. O sea, me encanta. Te felicito, porque en serio que la narración ha mejorado muchísimo desde la última vez, y has tomado todos los consejos que te di la última vez y los has aplicado, los has sabido aplicar. Entonces, por ese lado te felicito. Cada vez que recuerdo ese momento intento aferrarme a él. Bueno, la brisa se detiene, las flores se marchitan en mi mente y el cielo azul se oscurece. Vuelvo a sentir el frío asiento del metro, el aire pesado de aquel ambiente abrumador cotidiano de los barrios grises. Está muy bien, o sea, me encanta cómo está sonando. Obviamente te estoy corrigiendo cosas muy puntuales porque ya noto que hay una mejoría enorme en la narración. Y pues que arreglando, modificando ciertas cosas puntuales, podría mejorar, ¿no? Pero creo que vas por muy buen camino. Incluso me interesa, o sea, ya has capturado mi atención y quiero saber qué pasa. Te felicito. No sé si tienes alguna pregunta. No, como que no cambia mucho, cambió bastante, o sea, cambió bastante, hiciste la diferencia. Gracias, aunque sí me costó un poco, gran parte del avance fueron por tus consejos. Bueno, puede ser que te hayan servido mis consejos, me alegra por ti, pero al final es cada persona la que decide si toma mi consejo o no lo toma, y no es fácil de todas formas como que quitarse un poco ese orgullo que tenemos y aceptar que nos equivocamos y aceptar que podemos mejorar, ¿no? Y tú lo hiciste, tú tomaste mis consejos y los aplicaste y los mejoraste muchísimo. Entonces te felicito por eso.
Andrea, ya con Lander concluimos la revisión del día de hoy. No te preocupes, tu historia va a quedar ahí, no necesitas volvérmela a enviar. Lo único que necesitas hacer es estar pendiente de cuando vuelva a hacer live para llegar de primeras, en los tres primeros. A los tres primeros son a los quienes reviso. Entonces simplemente necesitas estar atenta y cuando llegues, o sea, cuando te conectes al live, decirme, oye Dota Todi, te envié un escrito la semana pasada, por favor podrías corregirme. Y yo voy y la busco, no tendrías que volverme a enviar. Solo necesitas estar presente en el live, ¿vale? ¿No tienes ninguna pregunta? Bueno, con mucho gusto. Me siento muy feliz, o sea, me gusta mucho ver eso, o sea, esos avances. Tal vez parezca que no es nada, pero realmente eso es cuando yo les digo a ustedes que tienen que amar el proceso, que tienen que amar los pequeños avances, las pequeñas victorias, tienen que celebrarlas, ¿sí? No se trata de que yo publico porque necesito que me lean 1000 personas, porque necesito escribir una obra maestra, no, se trata de ver cuánto has avanzado en un determinado periodo de tiempo y que estos avances hay que disfrutarlos, hay que gozarlos, porque eso es lo bonito de la escritura, o sea, amar el proceso, no amar tanto el resultado. Claro, uno se siente orgulloso de los resultados, pero sobre todo amen ustedes el proceso. Hola Jazz, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan sobre los likes, sobre las correcciones? Háganla ahora mismo porque ya me voy a desconectar. Entonces, si no, pues entonces nos vemos el próximo viernes o sábado. Estén pendientes del Instagram cuando vaya a hacer live. Ya llegaste un poquito tarde. Ya comenzamos, ya revisamos a las 3 personas del día de hoy. Entonces está pendiente de la próxima vez que hago live. Recuerden que por Instagram yo los notifico, yo les digo voy a hacer live hoy viernes o voy a hacer live hoy sábado. Así, para que estén pendientes. Sí, Mica, corrijo fanfic. Lo único que no corrijo yo son como escritos de trabajo o académicos, científicos, de ese tipo yo no corrijo. Pero si es un fanfic, si es una novela, si es un cuento, si es un poema, si es un haiku, lo reviso, lo corrijo. Yo quería que pudieras leer mi historia para tu opinión. Entonces ya sabes, o bueno, esto es para Miguel, para Mika, para Jazz, para todos. Estén pendientes de mi Instagram para ver cuando hago live. Pues eso, ya les estoy notificando por ahí. Envíenme, eso sí, envíenme de una vez sus historias para que cuando lleguen y apenas se conecten y ingresen al live, diga, ya te mandé mi historia, ya tienes mi historia, te la mandé la semana pasada, el mes pasado, hace un año, no sé, no importa. O sea, ahí queda en el correo, ¿sí? Pero lo importante es que me las envíen desde ya para que cuando me las envíen desde ya para que, espérenme. Listo. O sea, me las envíen desde ya para que cuando comience el live y no tengan, o sea, no se demoren en enviarme la historia, porque a veces sí se demoran en llegar las personas a las que quieren que los corrija. Pero otras veces el cupo se llena muy rápido, entonces aparecen los 3 seguiditos, ¿sí? Y pues hay algunas personas que no alcanzan porque no me han enviado el escrito. Entonces, para evitar que de pronto alguien les quite el cupo, pues envíenme la historia desde hoy y ya solamente es ingresar al live y notificarme, decirme, Dota Todi, ya te envié mi historia, por favor revisa. Y ya, ¿ok? Veré si le gano a mi vergüenza y te lo envío, no te preocupes, Mica, estamos acá en confianza. Las correcciones que yo hago no es contra ti, no es contra tu sueño o de ser escritora o algo así, simplemente tómatelo con calma, que esto es un proceso de aprendizaje, acá nadie ha llegado
con una historia increíble que yo diga, wow. Y si él la ha llegado, seguramente es porque ya ha pasado por un proceso de corrección previo conmigo. Y pues nada, anímate. Bueno chicos, nos vemos. Un gusto saludarlos. Feliz fin de semana.